viendo es importante, mire, del nacimiento de nuestro Señor. El Señor nos ha introducido en su palabra y nos está enseñando cosas que antes no habíamos conocido, como dice en su santa palabra en Jeremías. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Vamos a continuar con la palabra. Hoy día vamos a ver algo sobre el pueblo de Sión. ¿Qué representa el pueblo de Sión? Yo he escuchado a los predicadores del pueblo de Sión, pero no he entendido yo en realidad en conclusión qué es el pueblo de Sión. Amén. El pueblo de Israel muchas de las veces solamente que es el pueblo de Dios, pero hasta allí no pasa de allí. Pero hay mucho que hablar del pueblo, el cual somos usted y yo, en la cual habla en su santa palabra de cómo caminar el verdadero pueblo de Dios, el cual como Dios quiere, mejor dicho, que caminemos para ser realmente ese verdadero pueblo de Dios. Es por eso que dice el Señor que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Vamos a ver un poco, mis amados hermanitos, que ya vimos el día de ayer, pero vamos a ir nuevamente a Isaías 60:14, por favor. Vamos a ver qué es el pueblo de Sión. Amén, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Alguien que tenga la porción bíblica puede decir amén, gloria a Dios. Y vamos a dar la porción bíblica. Amén, amén. Mi hermana Verito, que el Señor le bendiga, bienvenida, le escuchamos, amén, amén. La palabra de nuestro Señor se lee en nombre del Padre, del Espíritu Santo de Dios, amén, en Isaías 6:14. Y vendrán a ti humillados, hijos de los que te afligieron, y las de tus pies se encorvarán, los que te encarnecían. Llamarán ciudad de Yahweh, Sión del Santo de Israel. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermana Verito. Mire, aquí nos comienza a hablar algo muy claro. En sí no está hablando de un pueblo aparte, ojo. No está hablando de un pueblo en particular o fuera del pueblo de Israel. No. Está hablando de la esencia del Espíritu Santo de Yahweh en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, se podría decir. Ya vimos cómo fue desechada el pueblo de Judá. Allí sí era un pueblo de Judá. Acá no está hablando de un pueblo, sino está hablando de la esencia de Dios, mejor dicho, de un corazón sincero a cual Dios le agrada. Y el corazón sincero para agradar a Dios tiene que estar el Espíritu Santo de Yahweh en ese corazón. Porque si es carnal, escúcheme bien, jamás va a agradar a Dios, a los ojos de Dios. Porque allí solamente hablarán de Dios, pero no va a ser agradable a Dios, como ya hemos visto. Judá, el Señor le dio carta de divorcio, pero Israel dice que perdonó sus pecados al pueblo de Israel, y ante Judá, frente a Judá, ante el pecado de Judá, Israel todavía era santo, comparado con el pueblo de Judá. Mire, y la carta de divorcio, ¿por qué? Ya vamos a ir más adelantito a ver. ¿Por qué razón? Porque Dios dice que el pueblo de Israel es la esposa, escúchame bien, del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Y ya vamos a ver más adelante. Pero aquí estamos viendo, mis amados hermanitos, algo importante que dice: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, de quien llama, del pueblo de Israel, del pueblo rebelde, que se portaron rebeldes con Dios, pero vendrán, dice, humillados. Los que te encarnicieron, como dice más adelante, y las pisadas de tus pies se encordarán todos los que te encarnecían, y te llamarán ciudad de Yahweh, Sión del Santo de Israel.
está hablando de la esencia de lo que Dios quiere que obtenga el pueblo de Dios, que en sí está hablando de lo espiritual. El pueblo de Sión se refleja la esencia del pueblo de Dios como Él quiere. De eso está hablando el Señor. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Para eso vamos a ir a ampliar un poquitito sobre el divorcio, para que veamos que, o la carta de repudio, para que veamos que en realidad el pueblo de Dios es la esposa del Dios Altísimo. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Para eso vamos a ir a Jeremías 3:14, por favor. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Y dice en su santa palabra, gloria a Dios, voy a dar lectura. Sigamos ustedes con sus Biblias. Dice, convertíos hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo. Y os amaré y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Mire, en el Espíritu Santo de Yahweh. Mire, aparentemente parece que no hablara. Mucha gente, yo he escuchado que predican que el Espíritu Santo vino cuando Cristo envió al pueblo de Dios. Bueno, de esa manera es correcto. Pero el Espíritu de Yahweh, el Espíritu Santo de Yahweh, siempre moró en ciertas personas del pueblo de Israel, como ya hemos visto, en especial en sus escogidos. Y aquí estamos hablando de un pueblo escogido por Dios, linaje santo, nación santa, pueblo escogido, linaje santo. Mis amados hermanitos, se refiere al pueblo de Dios. Pero mire, escúcheme bien, entendamos esto lo que el Señor dice. Esa esencia tenía y sigue teniendo, hoy diferente manera, pero desde entonces tenía ya la esencia que Dios quería dar a su pueblo, pero su pueblo no quería recibir, porque tenía un corazón rebelde, dice el Señor. Gloria a Dios. Mas no porque no había el Espíritu, sino que el hombre se negaba porque tenía un corazón de esa manera rebelde, gloria a Dios. Y mire lo que dice. Vamos a ver más detenidamente con el discernimiento de nuestro Padre Celestial. Dice, convertíos hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Está hablando del pueblo de Israel, de la rebelde de Israel, dice, la rebelde de Israel, que habla también en Jeremías del 7 al 11. De la rebelde Israel, de ese pueblo está hablando, que es el pueblo de Dios, que dice, convertíos hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad. Mire, el Señor, lo que nos ha venido predicando desde tiempo atrás, que va a reunir en este tiempo sus ovejas, aquí también está corroborando que sacará de cada ciudad, que quiere decir, inclusive de cada doctrina estarán sus ovejas por allí, pero Él mismo va a sacar y va a reunir. Bendito es el Señor, porque soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Pero al decir de cada familia, está hablando de cada tribu. En ese entonces, como se le decía, las tribus que conformaban las 12 tribus del pueblo de Israel. De cada familia, en ese entonces, se podría decir de cada tribu. Va a sacar dos, dice el Señor. Amén, gloria a Dios. Y os introduciré en Sión. Gloria a Dios. Introduciré en la esencia del amor de Dios, que es el Dios mismo, o el Espíritu Santo de Yahweh, para de esa manera poder caminar en santidad. Es el propósito de Dios.
Fue, es y seguirá siendo el propósito para su pueblo que Él mismo ha escogido. Gloria a Dios. E introduciré en donde que dice, en el pueblo, perdón, en Sión, no en el pueblo, perdón, en Sión, en el Espíritu. En otras palabras. ¿Y por qué decimos en el Espíritu? Gloria a Dios. Porque vamos a ver qué es lo que dice en segunda de Pedro 2:6, por favor. Amén, amén. Y alguien que tenga puede decir amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Amén, gloria a Dios. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Amén. Muchos hermanitos, pastor. Dios les bendiga. La palabra de Yahweh nos dice, segunda de Pedro 2:6. Y si condenó Dios a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, haciéndolas a ceniza y poniendo ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Este es el castigo de, en este caso, mire, si vamos a estudiar más a fondo, estaríamos hablando de la rebelde Judá, la cual nace Sodoma, Gomorra, nace Nínive. Alguien que ha estudiado Nínive, sobre el pueblo de Nínive, sabremos que es uno de los pueblos que proviene de Sodoma y Gomorra, la rebeldía. ¿A dónde queremos llegar? A la actualidad, cómo está reflejándose la rebeldía del pueblo de Dios en esta actualidad, ya dividido. Bendito es el Señor. Ya ha dividido su pueblo, mis amados hermanitos. Allí es donde nosotros vamos a ver el por qué Dios se enoja y está pasando lo que está pasando. Hoy recién hace un momento vi las noticias, mis amados hermanitos, que están muriendo miles diarios, en especial en Brasil. No sé si alguien vio las noticias y va a darme la razón. Están muriendo gente, déjeme decirle, casi más que cuando hubo el golpe en sí propio de este COVID. De esta peste, enfermedad, como quiera usted llamarlo. Mire, yo no estoy en contra del pueblo, de ningún pueblo, pero tenemos que reconocer que Brasil es uno de los países donde abunda más la idolatría y la rebeldía. Y el Señor dice que pondrá pestes, pondrá terremotos, pondrá hambre, guerra en pueblo contra pueblo, etcétera, etcétera, donde hay más pecado, de acuerdo a Mateo 24. Y es lo que está pasando. Y es por eso que si nos damos cuenta, el mundo entero ha sido contaminado. Eso quiere decir que el mundo entero, en donde está el pueblo de Dios, inclusive, que está en el mundo entero, está pagando las consecuencias de la rebeldía que el hombre ha ocasionado. En este caso, el pueblo de Dios se ha apartado, se ha dividido y las consecuencias son grandes. Sabemos todo lo que pasó con Sodoma y Gomorra, con Nínive. Ciertamente en Nínive hubo una generación en la cual fue predicado la palabra de Dios. Hubo un arrepentimiento, pero su generación estaba tan contaminada. Mire, la generación, hablando de generación, mis amados hermanitos, Dios manda caminar en santidad para romper toda cadena de maldad y toda generación perversa. Eso nos toca a usted y a mí como padres, para que nuestra generación no siga el mismo camino
que siguieron muchos de nuestros antepasados que pertenecieron al pueblo de Dios y ahora están divididos y apartados. Mire, cuando hablamos un poquitito, vamos a hablar un poquitito de esto. Cuando hablamos del pueblo, del catolicismo, ellos dicen nosotros que somos apartados, que ellos están bien. Si usted habla con uno de ellos, dice, ellos están bien, nosotros somos los apartados. En este caso no tenemos nada que ver con Dios. Pero si vamos a la palabra de Dios como estamos viendo, lamentablemente aquí no estamos para juzgar, sino para predicar la verdad. Sabemos que ellos están más perdidos que una aguja en un pajar. Y si hablamos del recto de doctrinas, mis amados hermanitos, muchos dicen, bueno, es que no tiene que ser extremista, es que no tiene que ser esto, no tiene que ser lo otro, etcétera, etcétera. Mis amados hermanitos, es que yo no estoy predicando en mis carnes, sino como Dios manda y como estamos ya viendo, alguno que otro pastor está predicando ya la verdad. Muy pocos, como está en su palabra, muy pocos serán los que caminemos en obediencia. Tanto predicadores como su remanente. Bendito es el Señor. Eso quiere decir, mis amados hermanitos, que usted y yo, es tiempo de levantarnos. ¿A qué? A hacer la voluntad de Dios para que de esa manera podamos ser utilizados por Dios, mejor dicho, primeramente, ser limpiados completamente, como estamos viendo que el Señor, cuando habla de Sión, está hablando de la introducción de la santidad o Dios mismo o el Espíritu Santo de Yahweh en el pueblo de Dios. No es que ha desechado al pueblo de Israel, ojo, más bien exhorta duramente con la palabra, así como a Judá que le dio carta de divorcio, gloria a Dios. Como ya vimos en Jeremías 3:14. Amén, gloria a Dios, que dice que era la esposa, el esposo, Dios, o en este caso Cristo en la actualidad, que es lo mismo. Sabemos que, bueno, puede decir que, bueno, ¿cuál mismo? El Espíritu Santo o Cristo o Dios o el Padre, ¿cuál? Sabemos, usted y yo sabemos, de acuerdo a la palabra del Señor, a la luz de la palabra, sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo son. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Por lo tanto, cuando hablamos del uno, hablamos del mismo Dios altísimo, del gran yo soy, del Yahweh de los ejércitos. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vamos a continuar, mis amados hermanitos. Y mire esta partecita que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho, mis hermanitos. Es que vamos a ir a Salmos 187, como dice en su santa palabra. Gloria a Dios. Si alguien tiene, puede decir amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hijo. Amén, amén, mi amada hermanita Lisbeth, en Salmos 87, capítulo 2 al 3, por favor. Amén, amén. Alguien que dé la porción bíblica. Amén, amén. ¿Me escucha? Amén. Le escucho. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Orar en Sion. En el monte santo, ama Jehová las puertas de Sion, todas las moradas de Jacob. Cosas lo han dicho de ti, ciudad de Dios. Amén. Amén.
Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vemos aquí como subtítulo el privilegio de morar en Sión. El privilegio de morar en Dios. Bendito es el Señor. Eso es. El privilegio de morar en Dios. No se olvide que el pueblo de Israel solo hablaba de Dios, pero sus corazones estaban apartados de Dios. Ya vemos desde el inicio, como ya vimos, el pueblo de Israel puso los ojos desde el inicio en el hombre, no en Dios. No valoró el sacrificio de Dios, el esfuerzo de Dios, de Yahweh de los ejércitos que hizo al sacar al pueblo de Israel del pecado de Egipto, sino más bien siguió puesto los ojos en el hombre. Aquí está diciendo el Señor, inclusive en el subtítulo, el privilegio de morar en Sión, que es en Dios. No estoy diciendo con eso que Sión es Dios. Estamos hablando que es la esencia del amor de Dios en sí mismo, en el pueblo de Dios. Como dice, creo que no hemos de avanzar, pero más adelante que dice, de los que son de corazón sincero, dice, esos conforman el Sión. Mis amados hermanitos, la sinceridad quiere decir, en este caso, Sión quiere decir la sinceridad de corazón, del corazón hacia Dios, un corazón contrito y humillado, y allí usted va a reflejar Dios mismo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos a ver, a leer detenidamente con discernimiento. El privilegio de morar en Sión es un privilegio. El privilegio de morar, vuelvo a repetir, con Dios. Bendito es el Señor. Dice, su cimiento está en el monte santo. Se refiere al monte de Sión. No es ciudad, sino el monte de Sión, donde Dios muchas de las veces se manifestaba. Dice el 2, y ama Yahweh las puertas de Sión. Entonces allí vemos que ya tal vez no vamos a alcanzar, pero para el día de mañana, si es que no alcanzamos, está hablando de Cristo aquí. Y vamos a ver bíblicamente, si Dios nos da vida, el Señor lo permite el día de mañana, vamos a ver que está hablando aquí de Cristo, mire. O sea, Dios mismo, vuelvo a repetir. Dios mismo, porque Cristo, Espíritu Santo, Cristo, el Hijo y el Padre, uno son. Bendito es el Señor. Su simiente está en el monte santo. Ama Yahweh las puertas de Sión. Las puertas es el camino largo y angosto que es Cristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces el Señor ama, dice Yahweh, ama Yahweh las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Está hablando aquí, como vuelvo a repetir, que vamos a ir más adelantito. Creo que hoy día no avanzamos, no vamos a avanzar. Que representa el mismo Salvador, Yahshua Hamasías. Gloria a Dios. Qué importante es entender lo que significa cada palabra que Dios habla en su santa palabra, saber realmente qué nos quiere decir en cada palabra. Mire qué profunda que es la palabra del Señor. Por eso el Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú antes nunca has conocido. Estas son las cosas grandes y ocultas que nos aclara con la luz de Cristo a usted y a mí, y vemos las cosas con claridad. Gloria a Dios. Qué cosas que antes hemos leído, pero nunca entendemos, nunca pudimos entender lo que realmente decía nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Ama Yahweh las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir? Aquel que tenga, como dijo anteriormente,
en Jeremías 3:14, aquel, mire, que tenga a Dios en nuestro corazón, en su corazón, ese conforma ciudad santa de Dios. Bendito es el Señor. Es por eso que no habla como ciudad, Sión. Más bien en alguna parte habla del monte de Sión. ¿Por qué dice en su palabra santa? Dice que clamemos a Dios, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Dios, de los montes, dice, que tenemos que clamar. Se refiere a Sión, donde, porque Dios es el Dios omnipresente. Él está en todo lado, pero Él se ha manejado desde esa manera, desde que le llamó al monte de Sinaí a Moisés a darle los primeros mandamientos para usted y para mí. El Señor siempre se ha manejado de esa manera. ¿Por qué? Porque Él está en todo lado, porque es omnipresente. Él está en todo lado y es omnisciente. Él sabe todo, conoce todo de usted y de mí. Y es por eso que cuando hablamos de la palabra del Señor, Él habla a través de sus profetas. Mire, estamos diciendo, no habla a los profetas, sino Él habla a través de sus profetas. Lo que va a acontecer a futuro, gloria a Dios. Y cuando leemos en estas partes bíblicas, a través de Salmos, a través de Jeremías, como estamos viendo, y si hablamos de profetas, del profeta Ezequiel, profeta Daniel, etcétera, etcétera, mis amados hermanitos, todo eso habla a través de los profetas para estos tiempos. La mayoría es para estos tiempos. Y aquí tenemos el privilegio de entender lo que realmente es, pero vamos a continuar para la próxima, a concluir, a concretar que es nuestro Salvador mismo, cuando habla de Sión. Que dice, yo les introduciré en Sión, dice el Señor, amén, en su santa palabra. Pero no es que en el pueblo, porque el pueblo ya escogió, el pueblo de Israel. Pero ya vimos que de allí un grupo se dividió, este pueblo de Judá, y fue dado carta de divorcio. ¿Por qué dijo carta de divorcio? Porque ya vimos que Dios es el esposo, dice, de esta ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? El pueblo de Israel. El Señor habla así, santa, aunque no seamos santos, porque Él siempre ha querido, nos ha dado todo el privilegio, la prioridad para que seamos santos, pero lamentablemente nosotros, como vemos, el pueblo ha sido rebelde, su pueblo escogido ha sido rebelde. Siempre ha actuado con rebeldía, estamos viendo. Y es por eso que nosotros tenemos que continuar cumpliendo lo que dice en su santa palabra. En este mundo tendrás aflicción, tendrás tribulación. Y habla de que vamos a ser disciplinados, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Hasta aquí vamos a terminar con la palabra de Dios. Y vamos